Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentar esta conferencia que es de nuestra compañera Ana Rebeca Martínez Martínez y nos va a estar hablando sobre el papel de México en el cambio climático. Esta es nuestra última conferencia del aniversario por parte del Departamento de Ecología. Eh, Mientras les voy a ir hablando un poco sobre Rebe. A ver. Ella es maestra en ciencias en ingeniería química con experiencia en producción de biocombustibles líquidos, así como de análisis de ciclo de vida y cálculo de huella de carbono. Participó en la actualización del año 2019 del Inventario Nacional de Emisiones del INEC. Entonces le damos una muy cálida bienvenida. Hola César, es un gusto para mí volver a verte, escucharte y saber un poquito más de ustedes. Quisiera nada más confirmar que de verdad me pueden ver y escuchar. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues entonces, como les comentaba César, uno de los temas que a mí más me apasionan son el de cambio climático. Y pues en esta conferencia lo que voy a tratar de hacer es como que hablarles cuál ha sido el papel de México pues en este tema tan relevante y que muchas veces creemos que está de moda, pero bueno, el cambio climático es un tema que ya se ha abordado a nivel internacional desde hace muchísimo tiempo y pues la verdad es que México ha jugado un papel súper importante a nivel internacional y en todos los convenios multilaterales. Y espero que al final de esta conferencia, pues ustedes puedan darse cuenta que en México sí se están haciendo muchas cosas, que quizá nosotros como desde la perspectiva de un ciudadano, pues no estamos al tanto de todos estos programas, participaciones, compromisos que tiene México a nivel tanto nacional como Latinoamérica, internacional, pero que nos demos cuenta de que estos mecanismos sí existen y que además nosotros podemos pues participar en ellos y que son mecanismos que no están terminados, sino que siguen en construcción. Y yo creo que es una excelente oportunidad para que todos aquellos que también están interesados en este tema, ya sea la carrera que estudien o el tema de interés que tengan o cuál sea su especialidad, pues se den cuenta que pues al final de cuentas pues pueden participar de, pues de estos temas y del desarrollo e implementación de estos programas. Entonces, César, no sé si me puedas ayudar como compartiendo, por Claro favor. que sí. Dame un segundo. Aunque esta ponencia se titula México, el papel de México y su cambio en el cambio, perdón, México y su papel en el cambio climático, creo que en realidad se debería de titular algo así como México y su papel ante el cambio climático, ¿no? Porque les voy a platicar, pues, cuáles han sido como esas medidas que se han tomado a nivel nacional para hacer lucha frente al cambio climático. Si me puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok. Bueno, primero me gustaría comenzar diciéndoles que el cambio climático es un fenómeno global pero que tiene muchas implicaciones a nivel local. Entonces, México es uno de estos países que se encuentran mucho más vulnerables ante estos cambios climáticos debido a que se encuentra en una zona geográfica, pues que lo hace como perceptible a todos estos cambios. Y muchas veces nos podría surgir como la pregunta de ¿por qué es importante combatir el cambio climático? Pues bueno, sin tomar en cuenta como todos estos aspectos ambientales o toda la degradación de los ecosistemas que se origina a raíz del cambio climático, pues este también pone en riesgo pues el goce de los derechos de los seres humanos. Los seres humanos tenemos pues derecho a la salud, a la alimentación, al agua potable, a tener una vivienda digna, a
pertenecer a un grupo étnico, cultural. Y entonces el cambio climático lo que hace es incidir sobre estos factores sociales que ya existen pues, en las regiones del planeta y sobre todo en México. Y el problema es que acrecentan como las necesidades de los grupos más vulnerables, que pueden ser, por ejemplo, pues población indígena, población de escasos recursos, personas con capacidades diferentes. Entonces, aparte de todas las limitaciones sociales que ya existen por todo el contexto que hay en el país, pues estas se incrementan cuando los efectos del cambio climático se hacen evidentes. Es por eso que nuestro país y muchos otros países a nivel pues internacional definieron que era importante planear una ruta de acción para hacerle frente al cambio climático. Y pues para ponernos en contexto, México está entre estos 20 países que más emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Actualmente, pues está siempre como que cambiando de lugar, pero suele tener como el lugar 13 del país más emisor. Entonces, si nos damos cuenta, pues esto es de gran importancia, porque a nivel internacional los países que han firmado este tipo de tratados para tomar acciones frente al cambio climático son 195. Entonces, a cada uno de estos países se le llama partes. Entonces, de estas 195 partes, México está en el 13. Eso quiere decir que nuestras pues emisiones sí son considerables y es importante la participación de nuestro país en la cooperación multilateral. Ahora bien, también es importante remarcar que los primeros 10 países o estas primeras 10 partes que se encuentran como en este top 10, pues emiten 2/3 de los gases de efecto invernadero a nivel internacional. Entonces, estos 10 primeros países tienen una gran responsabilidad, pero pues México no se libra de ellas, ¿no? Porque va en el número 13. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo es que México dijo, bueno, pues sí estoy interesado en el tema, me gustaría participar, ¿qué se puede hacer? Como les había contado, hay una reunión anual, generalmente, que se llama COP, que yo creo que muchos de ustedes han escuchado el nombre COP, donde las partes o los países pues se reúnen y toman decisiones. Entonces, todo comienza con el Protocolo de Kioto, el cual fue celebrado en 1997 en la COP número 3. Y en esta conferencia de las partes, pues todos identificaron o se dieron cuenta de que el cambio climático pues era un fenómeno que afectaba a muchos países y se decidió que los países industrializados deberían de asumir como esta responsabilidad por ser los países más emisores. Entonces, en esta conferencia de las partes, o COP, que era la número 3 que se había realizado hasta ese momento, pues se crea un, un- una, como un consejo o un grupo de personas llamado Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyas siglas son las que vemos en la pantalla, que son CMNUCC. Seguramente, si a ustedes les interesa como este tema de calentamiento global, van a encontrar muy seguido estas siglas. Entonces, este convenio marco lo que hace es como que regular o mantener al tanto a todas estas partes que se involucran y que quieren participar en la lucha contra el cambio climático y sigue existiendo hasta el momento. Este protocolo fue ratificado en México en el año 2000 y entró en vigor el 16 de febrero del 2005. Aquí es importante ver como que las fechas, ¿no? O sea, la conferencia de las partes o COP número 3 se lleva a cabo en 1997, pero en México se ratifica hasta 3 años después y entra en vigor 8 años después. Entonces hay que ver que estos tratados o protocolos o todos estos acuerdos multilaterales pues llevan su tiempo y no son inmediatos porque los países necesitan un periodo
en el cual se van a ir adaptando como a estos nuevos acuerdos que ellos firman. Y yo creo que entre el público debe surgir la pregunta de ¿qué significa? O sea, ¿qué significa ratificar algo o qué significa entrar en vigor? ¿No? Entonces, ratificar es que México en 1997 pues va a la COP, participa, platica, dice que sí, sí quiere ser parte del protocolo de Kioto, firma, pero todavía se necesita hacer la ratificación. Eso significa que el protocolo va a pasar como que a través de de todo el poder legislativo, y lo que van a hacer es como decir, ah, sí es cierto, vamos a confirmar que México de verdad firmó este tratado y lo vamos a hacer como legal nacionalmente. Y cuando algo se ratifica, entonces se publica en el diario oficial de nuestro país o de México, y es entonces cuando entra en vigor. No sé si tal vez ustedes han escuchado que hay como que muchas leyes y dicen necesitamos ratificarlo. Entonces quiere decir que México diga que sí es verdad que firmó y luego se va a aplicar hasta que se publique en el diario oficial, y entonces es cuando entra en vigor. Y pues en México eso sucedió hasta 8 años después de la COP número 3. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué era lo que decía este protocolo? Pues lo que mencionaba es que los países industrializados eran los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, y regulaba principalmente estos 6 gases que tienen en pantalla. Generalmente suele haber como confusión sobre cuáles son los gases de efecto invernadero y cuáles no. En este caso, respecto a un marco multilateral, pues vemos que los gases de efecto invernadero se consideran obviamente el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y algunos gases industriales fluorados, como en este caso eran los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Creo que esto es importante de mencionar porque a veces se cree que el ozono es un gas de efecto invernadero, y aunque pueda tener incidencia en la calidad del aire, realmente no lo es, sino más bien al ozono se le determina, es un contaminante criterio. Y a veces también se suele creer que, por ejemplo, algunos óxidos nitrosos distintos al N2O o algunos óxidos de azufre también son gases de efecto invernadero. Y pues realmente por los acuerdos multilaterales no son considerados como tal, ¿no? En México, estos óxidos nitrosos diferentes al N2O y los óxidos de azufre pues son también contaminantes criterio, que más adelante les voy a explicar qué significa esto, ¿no? Y pues el dióxido de carbono sabemos que proviene principalmente de las emisiones de la combustión de hidrocarburos. El metano pues se suele también derivar de la materia orgánica, por ejemplo, de los residuos o del tratamiento de aguas residuales. El ganado también es una gran parte importante de cómo de fuente de metano. Los óxidos nitrosos son un poquito más específicos. Por ejemplo, en nuestro país el óxido nitroso proviene de las fuentes de producción de ácido nítrico, y pues los gases industriales fluorados como los HFC y los PFCs, que se suelen utilizar en sistemas de refrigeración o sistemas RAC, y el hexafluoruro de azufre, que también es como un GI poco conocido. Y por ejemplo, en nuestro país, el SF6 o hexafluoruro de azufre se utiliza mm, en las estaciones de electricidad como para regular la temperatura. Entonces, todos donde vean como estaciones eléctricas de CFE, adentro hay hexafluoruro de azufre. Entonces, la siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasó con el protocolo de Kioto? Pues al final del término propuesto en este protocolo, pues se dieron cuenta las partes o los países que los objetivos no se habían alcanzado. Por ejemplo, aquí en la pantalla, ¿no? Podemos ver un mapa que nos dice cómo es que
cambiaron las emisiones de CO2 respecto a 1990. Si se acuerdan, el protocolo de Kioto fue firmado en 1997. Entonces, la línea base o conforme era 1990, ¿no? Eso significa que las emisiones que había en 1990 eran como las emisiones bases sobre las que se pretendía reducir las emisiones. Pero si vemos en el mapa, pues notamos que en realidad la mayoría de los países lo que hicieron fue aumentar estas emisiones y México no fue la excepción. Entonces aumentó hasta un 50% las emisiones de CO2 y pues entonces no pasó nada y no se cumplieron esos objetivos. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? Después en la COP número 21, que sería alrededor de 18 COPs después, el 12 de diciembre del 2015 en la ciudad de París, pues se firma el nuevo protocolo, que es el que actualmente nos rige, que es el Protocolo de París. Y en este protocolo lo que tiene de diferencia es que todas las partes o todos los países pues asumen que tienen una visión en común y por lo tanto tienen una responsabilidad en común. Entonces, aquí ya no solamente se le deja la responsabilidad como a los principales países emisores, sino que se dice que todos los países pues son responsables de sus emisiones y de los efectos del cambio climático a nivel internacional. Esto significa entonces que todos los países deberían de aportar y de disminuir estas emisiones de CO2 y pues México no es la excepción. En este protocolo se plantea ahora o se divide a los países en países anexo 1 y países no anexo 1. Y esto es chistoso porque significa que los países que pertenecen al anexo 1 son países desarrollados y que tienen entonces la responsabilidad de o tienen mayor responsabilidad respecto a sus emisiones, mientras que los países no anexo 1 son una forma de decir que esos países están en vías de desarrollo, entonces por decirlo así, ellos no tienen toda esta responsabilidad o no tienen la obligación total de disminuir sus emisiones con tanta rigurosidad como los hacen los países desarrollados que están en el anexo 1. Y pues México, obviamente, como país en desarrollo, se encuentra dentro del grupo de los países no anexo 1, pero de manera personal, yo creo que México asume grandes responsabilidades, a pesar de ser un país en desarrollo, se encuentra su legislación, su marco normativo, sus acciones a nivel nacional, lo ubican como un referente incluso ante los países en desarrollo. Y pues México siempre ha estado como a la cabeza de muchas leyes y normativas pues totalmente innovativas en temas de cambio climático. Y bueno, el protocolo de París entra en vigor en México en el 2020, o sea, el año pasado, y pues hubo un periodo para que los países ratificaran oficialmente en cada uno de sus territorios, pues este protocolo, y eso ocurrió entre el 2016 y el 2017. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los elementos claves de este protocolo de París? ¿Qué lo hace como innovativo? ¿Qué lo hace tan diferente? Y bueno, entonces, como sabemos que el cambio climático es un fenómeno inminente que ya no se puede detener, solamente podemos tratar de disminuir las, pues, las implicaciones que nos podría traer. Entonces, su objetivo principal es mantener el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados, ¿no? Que la temperatura media del planeta, según diversos autores, pues varía, pero va algo ahí de entre los 14 y 16 grados centígrados como temperatura media, ¿no? De toda la Tierra. Entonces, esto querría decir que el protocolo, bueno, más bien el Acuerdo de París lo que busca es que no se llegue a más allá de esos 2 grados centígrados extras
a la temperatura media del planeta y que lo ideal sería pues mantenernos en el 1.5, porque si sobrepasamos los 2 grados centígrados, entonces ya tendríamos cambios irreversibles y pues la vida en el planeta se vería gravemente afectada. Luego, también establece que es necesario que los países actualicen algo que se llama NDCs o que son contribuciones nacionales determinadas. Y pues, ¿qué es esto? ¿No? Esto es que cada país dice, bueno, yo dentro de mis posibilidades, como México, puedo disminuir tanto por ciento o me comprometo a disminuir tanto por ciento las emisiones de dióxido de carbono de mi país y si recibo apoyo económico de un fondo para el cambio climático de las demás partes o de los países desarrollados, yo podría y tengo la capacidad de disminuir hasta tal cantidad mis emisiones, ¿no? Eso, entonces, el Acuerdo de París lo que dice es que estas se tienen que estar actualizando cada 5 años y tienen que ser cada vez más rigurosas. También establece el financiamiento climático. Esto quiere decir que se crea un fondo de aproximadamente 100,000 millones de dólares con el cual se buscará pues que los países en desarrollo implementen acciones a nivel local que puedan ayudarles a disminuir estas emisiones y hacerles cumplir con sus contribuciones nacionales determinadas. Luego, también una parte súper, súper importante del Acuerdo de París es que antes no había como que estos mecanismos de rendición de cuentas porque cada país decía, bueno, yo disminuí tanto, pero no había como una forma transparente u homologada para que todos los países dijeran, ah, bueno, bajo estos lineamientos, tú realmente disminuiste tanto, o no había como, pues sí, mecanismos que permitieran saber si lo que los países decían era totalmente cierto o si se podían evaluar bajo distintas metodologías. Entonces, este acuerdo ya también presenta los primeros mecanismos para que las partes o países puedan asegurar que de verdad cumplieron sus metas de una manera pues homologada. Y finalmente, una vez que aceptamos que el cambio climático existe, que es inminente, que está presente, lo que hacemos, o más bien se plantea que lo que nos queda como seres humanos, pues es adaptarnos a este cambio climático. Entonces se involucra a la adaptación como un nuevo factor a considerar para que los países disminuyan la vulnerabilidad que tienen pues ante estos cambios, ¿no? Que era algo que antes no se asumía, antes solamente hablábamos como de mitigación, pero ahora no es suficiente mitigar porque sabemos que es un fenómeno que va a suceder, entonces es necesario también adaptarnos a él. Siguiente, por favor. Bueno, y muy bien, y como yo les comentaba, México tiene sus contribuciones a nivel nacional y estas están divididas en dos formas, que son las no condicionadas, que es yo México solito con mis propios recursos, me comprometo a reducir el 22% de mis emisiones para el año 2030. Pero si yo recibo dinero de países desarrollados, de algún fondo de apoyo al cambio climático, yo asumo el compromiso condicionado de reducir hasta un 36% las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas contribuciones nacionalmente determinadas se encuentran en la Ley General de Cambio Climático de nuestro país. Hay que tomar en cuenta, o más bien, si ustedes ya vieron la diapositiva, pueden ver que México tiene un compromiso extra, no solamente de los gases de efecto invernadero, sino también de carbono negro. Y, por ejemplo, dice que para los compromisos no condicionados, es decir, con sus recursos propios, México podría disminuir hasta un 51% sus emisiones de carbono negro y hasta un 70% estas emisiones en caso de recibir pues apoyo económico. ¿Qué es el carbono negro? Este es un componente pues de vida corta y sí es una sustancia de efecto invernadero que proviene de la combustión incompleta pues de fuentes de carbono, ¿no? Como principalmente hidrocarburos.
esto o el carbono negro no es como en sí un GI, pero en México lo cuantificamos puesto que pues las personas en nuestro país aún utilizan pues, fuentes de combustible como la leña, el carbón, la quema de basura, y es una práctica tan común que el carbono negro pues es un contaminante pues de gran importancia. Entonces, por eso se le ha incluido en estas contribuciones determinadas. Y el otro criterio importante que ha hecho que se incluya como en la Ley General de Cambio Climático o como un compromiso es que el carbono negro tiene pues repercusiones en la salud humana, sobre todo en cuanto al sistema respiratorio. Y ahora, si ustedes como que ponen atención, estas contribuciones o estos compromisos se asumen respecto a una línea base que dice aquí respecto al escenario BAU. Y pues muchos se preguntarán qué significa BAU. Y BAU significa Business as Usual, que quiere decir si las cosas siguen como están, eso es lo que significa, ¿no? Entonces México dice, bueno, si yo no hago nada para combatir el cambio climático, seguramente pues mis emisiones van a ser estas, ¿no? Y se hace una tendencia para el 2030. ¿Qué pasaría si México pues no hace absolutamente nada, no aplica acciones de mitigación ni de adaptación? Seguimos con las mismas tasas de deforestación, la industria sigue creciendo sin aplicar ningún tipo de restricciones. Entonces yo continúo como siempre y eso es mi BAU o mi línea base. Pero ahora respecto a esa línea base, yo como México digo voy a hacer o implementar acciones para disminuir un 22% esas emisiones que yo estaría emitiendo para el año 2030, ¿no? Y eso es lo que consiste. Actualmente se dice que para el 2030 México como país estará emitiendo alrededor de 991 miles de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Entonces, a estas 991 no queremos emitirlas en total, sino queremos que sea solo el 22%. Si México tiene compromisos condicionados, sería el 36%. La siguiente, por favor. Y bueno, a raíz de esto nace una ley muy bonita que tenemos en México. Fuimos el segundo país a nivel internacional en tener una ley general de cambio climático y yo creo que es algo de lo que hay que estar muy orgullosos. Muy pocas personas saben que tenemos esta ley y pues esta fue publicada en el 2012, el 6 de junio, entonces entra en vigor desde ese momento. Y la Ley General de Cambio Climático, pues define o delimita como cuáles son estas acciones que México debería de estar tomando. La siguiente, por favor. Respecto al cambio climático. Y aquí vemos como que un pequeño esquemita, ¿no? De qué es, en qué consiste esta ley. Y pues pueden ver, o sea, que está muy bien estructurada, nos habla desde cómo debe ser la planeación de las acciones, pues para la lucha contra el cambio climático, cuáles deben de ser estos mecanismos para el financiamiento, para que estas acciones y todos estos programas pues tengan como un fondo y tengan recursos económicos para aplicarse. Entonces se crea el Fondo Mexicano para el Cambio Climático. Se habla de muchos instrumentos o más bien como estas normatividades, reglamentos, pues sí, ¿no? Como tal, instrumentos que nos ayudan a aplicar como estas políticas. Entonces, en esta ley nace el inventario de emisiones. Se nos habla que pues el país debe de crear un atlas de riesgo para evaluar la vulnerabilidad, se le otorga a, pues a nivel nacional, estatal, local, como esta atribución de que se creen instrumentos económicos para incentivar pues, pues esta lucha. Se crea un sistema de información, se le da mejor validez a las normas mexicanas y se crea pues el Registro Nacional de Emisiones, que es donde todas las industrias pues registran cuáles son sus emisiones
que ellos tienen por sus producciones. Pero además de eso, también nos plantea pues cuáles son como esos mecanismos de evaluación y cómo es que debe de hacerse una inspección y vigilancia de que estos mecanismos se están cumpliendo, cuáles serían como estas sanciones. La siguiente, por favor. Y algo muy interesante que surge de esta ley, pues es el Sistema Nacional de Cambio Climático, en el cual, pues pueden ver aquí como que en este esquema, en el centro, dice que está el sistema, pero todas estas partes que lo conforman. Y de aquí me gustaría mucho recalcar que, o sea, las entidades federativas, pues son un elemento muy importante. Pero en muchas ocasiones, si nosotros como ciudadanos de estas entidades, pues tenemos la facultad de exigir, ¿no?, la participación de nuestras autoridades locales en el Sistema Nacional de Cambio Climático y muchas veces no se desarrolla así. Pero algo que me gustaría hacer mucho hincapié en este Sistema Nacional de Cambio Climático es que con la Ley General de Cambio Climático se crea el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que se encarga, la siguiente por favor, de, pues, de la coordinación, de la evaluación de todos estos mecanismos. Anteriormente, bueno, seguramente ustedes aún a lo mejor no habían nacido, pero solo existía el Instituto Nacional de Ecología, pero en el 2012 pues se crea el INEC y este INEC es un instituto que se deriva de la Semarnat, pero que tiene independencia. Entonces, de acuerdo a la ley, su trabajo es como aplicar o ser esta ente donde se reúne todo el conocimiento que relativo, ¿no?, como a cambio climático, calentamiento global y transferirlo como a estos tomadores de decisiones. Pueden ver en el diagrama, pues que el INEC no se limita solamente a, pues a recolectar información, ¿no?, sino que también tiene distintos ejes, desde el eje de la adaptación, que es como cómo vamos a actuar ante el cambio climático que es inminente, cómo vamos a evaluar estas políticas públicas que estamos aplicando en el eje de evaluación, luego en el eje de mitigación, qué podemos hacer para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y tiene otras dos coordinaciones muy particulares que son el crecimiento verde, que se enfoca como que a buscar cuáles serían como estas alternativas para que el desarrollo social se lleve a cabo pues bajo estas políticas y un eje de contaminación y salud ambiental, ¿no?, que contempla también como al eje de bienestar humano. La siguiente, por favor. Y pues de aquí me gustaría contarles que el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Compuesto y de Efecto Invernadero es uno de los documentos más importantes que emite el INEC y actualmente se le considera como información de interés público y el INEC publica su inventario cada 2 años. Si ustedes lo consultan, pueden ver que en él pueden saber cuáles son las emisiones que tiene nuestro país cada 2 años, ¿no? Bueno, se calcula cada año, pero el documento se publica cada 2 años. Y si ven, pues esta evaluación es sumamente compleja, porque aquí en el esquema vemos principalmente cuáles son como estos sectores en los que se divide. Particularmente a mí me tocó trabajar en el cálculo de emisiones para el sector industrial y pues algo que descubrimos, o más bien que yo descubrí de manera personal, es que pues la industria, a diferencia de lo que se suele creer, como que no es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. La siguiente, por favor. Sino que más bien es este sector energético, ¿no? Aquí pueden ver en el diagramita, por ejemplo, que para el 2015 México emitió 665,000 gigatoneladas de CO2 equivalente, ¿no?, que es el 1.4% de las emisiones globales. Y dijimos que éramos el número 13, 12, 11, por ahí es como que siempre nos estábamos moviendo. Y ustedes pueden ver
que las principales emisiones provienen del transporte, que sería con el 26.2%. Esto significa entonces que en nuestro país las principales emisiones pues provienen del uso de transporte público, transporte privado, trenes, coches, aviones, todo esto, ¿no? Entonces esto nos da un indicio de que para nuestro país es prioridad que el transporte se innove y optar por una transición como a un transporte pues de cero emisiones. Y yo quisiera decirles también de manera personal que la contribución que le sigue, pues es el de la generación de energía eléctrica. Entonces, a veces cuando nos dicen, bueno, hay que ahorrar energía porque hay que apagar la luz al salir de un cuarto, hay que utilizar los equipos electrónicos solamente el tiempo que necesitemos. Y hay personas que dicen, bueno, es que estas acciones realmente no significan nada. ¿No? Porque pues está la industria con sus sistemas de producción extractivos y emisivos y así, pero el Inventario Nacional de Emisiones nos refleja que sí funciona, porque las principales emisiones de nuestro país provienen de la producción de energía eléctrica y del transporte. Entonces, cada vez que ustedes usan transporte público en lugar de usar sus coches o apagan la luz de un cuarto cuando salen, realmente están haciendo una contribución, ¿no? Porque son la- las, los GIs mexicanos pues provienen de estos sectores. La siguiente, por favor. Y quería contarles también sobre el sistema de comercio de emisiones, que es en este momento está como en un periodo de prueba que consiste en un principio de tope y comercio. Esto quiere decir que en México va a haber como un tope hasta donde digan, no, pues México en su sector industrial solamente puede emitir estas toneladas en todo el país y las industrias háganle como quieran, pero no pueden emitir más de este tope, ¿no? Entonces las industrias lo que van a tener que hacer es que van a tener que optar por implementar acciones dentro de su producción para disminuir estas emisiones y no sobrepasar como ese tope o límite que ellos tienen. Entonces lo que hace es que se les emite un bono y cada bono pues es de una tonelada de carbono. Entonces, digamos que una empresa que produce, no sé, cemento, tiene eh, 10 toneladas o tiene un permiso para emitir 10 toneladas de CO2 al año, pero implementa acciones que hacen que solamente emita 8 toneladas. Ah, bueno, entonces me sobran 2. ¿Qué puedo hacer? Es que se lo puedo vender a otra empresa que necesita más permisos para emitir sus toneladas, pero como yo ya mitigué las mías, entonces las puedo vender. Pero a fin de cuentas, en todo el país solamente se van a emitir aquellas toneladas que están permitidas, ¿no? Actualmente, como les comentaba, el sistema de comercio de emisiones pues se encuentra en un periodo de prueba que empezó en el 2020, abarca 2021, entonces se está llevando a cabo pues sin costo alguno. Pero en el 2022 este sistema de comercio pues va a comenzar a implementarse ya de manera formal y pues esperemos pues grandes resultados. Y aunque para mí en un principio me parecía algo innovador, la verdad es que México como país ejemplo para muchos otros ya se estaba tardando porque en el continente europeo, por ejemplo, el sistema de comercio de emisiones ya se aplica pues de finales de los años 90. Y pues, ¿cuáles serían como este tipo de industrias que estarían participando? Pues sí, son todas estas empresas que pertenecen al ramo industrial, como por ejemplo, pues producción de cemento, de ácido nítrico, caprolactama, todo esto. Y también las empresas que producen energía eléctrica o bien empresas que producen más de 100,000 toneladas de CO2 equivalente al año, ¿no? La siguiente, por favor. Y les había mencionado que también con la Ley General de Cambio Climático, pues se da lugar a la creación del Atlas Nacional de Vulnerabilidad. Hasta ahorita solamente les había mencionado pues todas estas acciones que son respecto como al de evaluación de cuánto emite México y de acciones de mitigación que podemos tener,
pero les había dicho que en el Acuerdo de París ya se involucraba como este factor de adaptación. Entonces, ¿cómo lo podemos o cómo se ha ido implementando en el país? Y ha sido, uno de estas herramientas ha sido el Atlas Nacional de Vulnerabilidad. Este atlas ustedes lo pueden consultar en internet, le ponen así como también el nombre como tal, y fue desarrollado por el INE junto con otras instituciones, y en él pueden ver, gracias a una escala, ¿no? Qué tan vulnerable es cierta zona del país. Creo que está por alcaldías, bueno, más bien a nivel municipal o alcaldías. Ustedes pueden consultar qué tan vulnerable es cierto territorio ante el cambio climático, ya sea, por ejemplo, cómo es vulnerable la agricultura respecto a la sequía por el cambio en los patrones de precipitación, o pueden ver qué tan vulnerable es una población por la escasez hídrica y todos este tipo de elementos, ¿no? O de cosas se pueden consultar en él. Y pues, ¿para qué serviría esto? Pues esto nos permite diseñar metodologías y pues soluciones para adaptarnos respecto a la vulnerabilidad que tiene cada uno de estos municipios. La siguiente, por favor. Y finalmente quería contarles que en cuanto a adaptación, lo que ahorita México trata de aplicar son las soluciones basadas en la naturaleza, que no es más que volver como y aplicar como pues la forma en que funciona el ecosistema de manera natural y tratar de trasladarlo a soluciones que nos ayuden como que a hacer frente pues a estas implicaciones que tiene el cambio climático, ¿no? En el diagrama, por ejemplo, pueden ver en la parte de arriba cómo se habla pues de este como enfoque hacia los ecosistemas, donde los ecosistemas pues como funcionan, ¿no? Como bueno, como un mecanismo sustentable e independiente en el cual pues hay adaptaciones a cualquier cambio externo. Entonces nosotros como seres humanos lo que estamos tratando de hacer es imitar cómo funciona un ecosistema, tratar de implementarlo y relacionarlo con estos conflictos sociales que tenemos o estos retos sociales, ¿no? Como por ejemplo aumento de la temperatura, no sé, cultivo de alimentos o inundaciones, seguridad alimentaria, y que se reflejan como pues, en el bienestar humano, pero utilizando la misma naturaleza, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya para concluir, pues algunas de estas soluciones basadas en la naturaleza pueden parecer muy sencillas, pero pues nos ha tomado un tiempo reconocer que en realidad las soluciones estaban en la naturaleza ya de por sí. Y son, por ejemplo, estas que les pongo aquí en la pantalla, ¿no? Como, ¿cómo podemos asegurar que no haya escasez de agua? Ah, bueno, vamos a incrementar las zonas de recarga de acuíferos y vamos a promover a que haya suelos permeables, ¿no? Para que esto se lleve a cabo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues fomentar la creación de humedales naturales e incluso artificiales en las ciudades, implementar acciones de reforestación que sirven como sumideros de carbono, es decir, que atrapan este CO2 que nosotros emitimos. Em, por ejemplo, crear franjas de vegetación a orillas de los ríos. Entonces esto permite que aquellas comunidades que se ubican alrededor pues de estos cuerpos de agua y que sufren de inundaciones, porque otro de los efectos del cambio climático pues son lluvias torrenciales y lluvias pues extremas. Entonces con esto se protege, ¿no? Como a la población, y se disminuye la vulnerabilidad que tienen ante la inundación. Por ejemplo, es crear espacios verdes o edificios sustentables en las ciudades. Y otro ejemplo, pues, son los baños secos, ¿no? Y creo que con esto terminaría. La siguiente, por favor.
solamente diciéndoles que México ha jugado pues un excelente papel, que ha sido referencia, como les dije, a nivel internacional y que espero que esto haga ver que pues a pesar de que tenemos como un panorama negativo muchas veces sobre lo que nuestro país puede hacer, pues que nos demos cuenta que ya hay muchas cosas y que lo que se necesita más que nada es la participación de las personas para que estas herramientas se implementen. Y estoy abierta a cualquier pregunta que puedan tener. Pues muchísimas gracias por esta gran conferencia, Rebe. Realmente ya abordaste temas de los cuales me interesan mucho y pues realmente no sabía mucho. Eh, y bueno, por eso al leerte algunos de los comentarios que están dejando, que dicen, Camila nos dice, es una plática muy interesante, qué gusto que se toquen estos temas. Eh, Pedro Carrasco nos comenta, he escuchado mucho de lo que nuestras acciones no importan nada. Muchas gracias por brindarnos esta información. Y también nos comentan en Zoom, muy bonita conferencia, es un gran tema, muchas felicidades. Y pues me parece que no hay preguntas. Igual recuerden que pueden dejarlas ahí en los comentarios de Facebook o aquí mismo si gustan que la respondan ahorita ya. Eh, pues nada, creo que sería todo. De nuevo, muchísimas gracias por esta gran conferencia, Rebeca. Es impresionante todo lo que uno Gracias a no ustedes por sabe. invitarme. No, al contrario. Y Sí, yo creo que es lo complejo, es que o sea, cuando hablamos de cambio climático desde una perspectiva de ciencia, no logramos relacionarlo con las políticas públicas ni con cómo hacerlo llegar a los tomadores de decisiones. No tenemos como toda esta información, pero luego cómo lo transforma en algo que se puede a nivel nacional. Y la verdad es que creo que el INEC ha hecho un gran trabajo en eso y creo que también como biólogos de formación nos hace falta este componente de cambio climático, ¿no? No tenemos un departamento de investigación y me parece como que debe ser útil la creación de este tema o incorporarlo. sí, muy cierto, muy cierto. Eh, pues creo que sería todo, Rebe. Otra vez muchísimas gracias por esta Ok, conferencia. Hola. gracias a ti. Bueno, Pues entonces nos vemos. hasta Adiós. luego, Rebe. Muchísimas gracias.